Hebreos capítulo 3, versículo 7 al 10 dice la palabra: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Démosle gracias al Señor. Padre, te damos gracias en esta hermosa y maravillosa tarde, mi Dios. Gracias por la dicha, gracias por el privilegio, gracias por la bendición de poder estar una vez más, mi Dios, en un lugar como este, donde tu palabra se predica, donde tenemos el privilegio y la oportunidad de adorarte, de cantarte, de buscar tu rostro en oración, mi Dios. Gracias por permitirnos ser parte de esta bendición. Háblanos una vez más en esta tarde, Padre. No te detengas, mi Dios. Hazlo como solo tú sabes hacerlo, mi Rey. Y de antemano nos unimos a tu siervo, el salmista, para decir: no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre. A tu nombre da toda la gloria y toda la honra, mi Dios. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Dele ese aplauso al Rey. Puede tomar su asiento, así glorificándole y alabándole con todo su corazón. Bendito el nombre del Señor. Vamos así a meditar en el consejo de la palabra de Dios. Y el Señor nos enseña a través de este pasaje, nos muestra y nos dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, Hebreos 3:7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Veamos esto. Estamos hablando de reconocer a Dios en nuestras vidas, y estamos hablando de reconocerlo a través de la manifestación espiritual, su manifestación espiritual hacia nuestras vidas. Y voy a estar tocando 3 puntos diferentes en cómo reconocer a Dios en 3 diferentes aspectos. La primera es cómo reconocer o cómo discernir su voz cuando Él habla y trata con nosotros. El segundo punto, en parte lo tocamos en la mañana, cómo discernir el sentir de su corazón. El sentir del corazón de Dios, que es una manera como Él trata con nosotros. Cuando Él provoca poniendo el querer como el hacer en nuestros corazones, no es tu sentir, es el sentir de Dios obrando. La buena intención, el buen deseo que Dios produce en el corazón de una persona de hacer algo bueno, de hacer algo correcto. Esa es una manera como Dios está hablando. Cuando Dios nos pone un sentir precioso de hacer algo bueno, agradable a Dios y agradable a nuestro prójimo, ese sentir no es algo que venga de ti o que nació porque eres muy bueno. No, ese es el sentir del corazón de Dios transmitiéndose hacia tu vida, hacia mi vida, provocando ese hermoso sentir en nuestra vida. Es una manera como escuchamos la voz de Dios. Es Dios diciéndonos: quiero que acciones, quiero que hagas. Ese sentir es mi voz hablándote a tu corazón, provocando un hermoso sentir en lo más íntimo de tu ser, de que hagas algo bueno, algo correcto, algo agradable delante de mis ojos. Entonces es la voz de Dios sonando a través del sentir de nuestro corazón, de corazón a corazón. Dios, del corazón de Dios a nuestro corazón se manifiesta ese hermoso sentir. Y repito, es una manera como Dios habla. Si oyeres hoy su voz, la voz de Dios no siempre la oímos con
el oído literal nunca casi, con el oído espiritual sí, más comúnmente, pero también la voz de Dios se oye con el corazón, con el sentir, dijimos, amén. Entonces, discernir la voz de Dios, discernir el sentir del corazón de Dios y discernir el trato de Dios para con nosotros, porque muchas veces Dios está tratando con nosotros de una manera, de otra manera, y en veces no entendemos, no discernimos. Dios nos está queriendo hablar a través de ese trato. Siempre que hay un trato de Dios con nosotros, el deseo de Dios es hablarnos, ministrarnos, y tan solo es que nosotros discernamos, oigamos su voz a través de ese trato, y Dios hará maravillas en nuestra vida, y nosotros seremos bendecidos y edificados de parte de Dios a través de aquel trato maravilloso de parte de nuestro Dios. Aleluya, bendito el nombre de Jesús. Así que comencemos con este primer punto: discernir su voz. Cuando hablamos de discernir su voz, reconocer su voz es otra palabra que podríamos hablar o decir, utilizar en vez de discernir. Discernir es un concepto más espiritual, más usual, más práctico. Es reconocer la voz de Dios, reconocer la voz de Dios. Porque si Dios habla a nuestra vida y no reconocemos su voz, entonces no vamos a obedecerle muchas veces, no vamos a honrar esa voz porque no la reconocemos, y diremos: no fue Dios, fue mi imaginación; no fue Dios, fue el hermano; no fue Dios, fue el pastor; no fue Dios, fue X persona. Entonces necesitamos discernir, reconocer su voz. En medio de tantas voces que se oyen, en medio de tanto ruido en este mundo que se oye, que nos dice: mira, acá está la felicidad, mira, acá está la alegría, mira, esto es lo que te conviene, mira, toma este otro camino, parece mejor, y tantas cosas que te hablan en esta vida. En medio de un mundo lleno de ruido y de bullicio, hay una voz pasible, que es la voz del Espíritu de Dios, que quiere hablar a nuestra vida. Y generalmente es una voz apacible, es una voz tierna, es una voz delicada, es una voz noble, es una voz hermosa, que habla a lo íntimo de nuestro corazón y trata con nosotros de una manera especial. Así como pasó con Elías, cuando dice la palabra que él llegó al monte y se escondió en una cueva. Allá estaba queriendo, aún todo deprimido, desanimado, y le llega la voz del Señor y le dice: sal fuera, Elías. Y Elías sale y se postra. Ahí está delante del Señor, y dice que un poderoso viento que rompía las piedras, pero dice: pero el Señor no estaba en ese viento. Y luego un fuego abrasador, pero el Señor no estaba en ese fuego. Y luego un terremoto que sacudía, pero el Señor no estaba en el terremoto. Y luego un silbo apacible, y ahí estaba la voz del Señor. Elías se cubrió y dijo: habla, Señor, habla, porque quiero oírte. Entonces, no siempre lo sobrenatural, impresionante, es donde Dios habla de una manera especial. Muchas veces es en lo apacible, en la tranquilidad, en la quietud. Cuando te quedas quieto por un momento y dices: Señor, quiero aprender a oírte, quiero escucharte. En la quietud. En veces estamos desesperados, queriendo hacer tantas cosas, queriendo arreglar tantas cosas, queriendo enfrentar tantas cosas, y en veces estamos tan apresurados que no escuchamos la voz de Dios. Y en veces el Señor dice: tranquilo, hijo, quieto, hijo, detente por un momento para que puedas escuchar mi voz apacible y puedas recibir dirección y bendición en todo lo que necesitas hacer. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Veamos entonces lo que nos dice su palabra. Dice la Escritura, Hebreos capítulo 3 versículo 7: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz. Si oyeres, ya hablamos esta mañana de lo que significa si oyeres. Hoy igualmente ya hablamos de esa declaración: su voz, su voz. Entonces el versículo 8 nos da la referencia, nos da
la amplitud de lo que está diciéndonos el Señor, de la exhortación, del consejo. Si oyeres hoy su voz, aquí nos está dando el Señor una amplitud más hermosa de a lo que se refiere con esas palabras. Y el versículo 8 dice: no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Imagínese usted, el pueblo de Israel miró milagro tras milagro, 40 años mirando maravillas, mirando que el mar se abría de par en par y pasaron en seco, mirando cómo Dios hizo caer juicios terribles sobre Egipto, y al pueblo de Israel nada le acontecía. Morían todos los primogénitos de Egipto, de los egipcios, pero a ellos nada les acontecía. Las plagas, las pestes golpeaban al pueblo de Egipto, pero a Israel nada le sucedía. Estaban cubiertos por la sangre del Cordero de Dios, y ahí había bendición de parte de Dios en medio de la tragedia, en medio de la calamidad, en medio del caos, en medio de las circunstancias, en medio de todo aquello. Había una cobertura especial sobre el pueblo de Dios. Y nunca dudes, mi hermano, de que en medio de cada problema y cada necesidad hay una cobertura gloriosa y maravillosa sobre tu vida, mi hermano, sobre tu vida, mi hermana, para la gloria y la honra del Señor. No estás solo en medio de la prueba, no estás abandonado, no estás desamparado. Él dijo: no te dejaré, no te desampararé, yo estaré contigo todos los días de tu vida. Bendito el nombre del Señor. Entonces, el Señor está ahí, pero ¿por qué muchas veces no alcanzamos a oír su voz? ¿Por qué muchas veces no percibimos su voz? ¿Por qué muchas veces nos sentimos como que no está Él allí? Como que quizás nos ha dejado, nos ha abandonado y no lo percibimos. Y el versículo 8 nos dice algo muy lindo, donde dice: no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación. No endurezcáis vuestros corazones. El corazón del hombre es importante que no se endurezca. Es importante que sea sensible a la voz de Dios. Nuestro corazón, vamos a ponerlo de esta manera, nuestro corazón es como un receptor, es como un televisor, es como un radio. Usted tiene un televisor, y en su televisor o en su radio, esos son receptores. Reciben señales, son receptores de señales. Y si usted le mueve al dial o al control remoto, si es su televisor, ¿verdad?, le mueve para un lado, usted cambia de sintonía, cambia de programación. Estaba viendo una cierta programación, le cambia y ahora está viendo otra programación. El receptor puede sintonizar las diferentes frecuencias, puede sintonizar las diferentes programaciones, y todo depende de donde usted quiera mover su receptor, programar su receptor, mover el dial de su receptor. Eso determinará qué es lo que terminará mirando a través de su televisor o escuchando a través de su radio. Pues de esa manera nuestro corazón es como ese receptor. Y así como si pudiéramos, hermano, nosotros mirar físicamente, por ejemplo, en lo que es la tecnología, hay ondas radiales y ondas de televisión cruzándose por todo nuestro alrededor constantemente. ¿Por qué razón? Porque todas esas frecuencias de radio, todas esas frecuencias de televisión son ondas que viajan. Por eso usted tiene que mover en veces la antena de su televisor para que pueda agarrar bien esa señal, esa onda que va volando por el aire y que se está moviendo entre los aires, y usted agarra esa onda y se conecta con esa onda, y dependiendo la onda que agarre es la programación que agarra. Pues así también en el espíritu, usted se quedaría sorprendido de cuántas influencias hay a nuestros alrededores queriendo desviarnos, apuntarnos en esta dirección, en aquella, en aquella, en aquella. Hay muchas ondas que te dicen: mira, dale por aquí, dale por allá. Pero la única onda verdadera es la del Espíritu Santo de Dios, que nos enseña, que nos indica, que nos muestra el camino correcto, a dónde caminar, a dónde dirigirnos. Aleluya.
Usted se puede conectar con la onda, la señal del temor, y usted puede vivir atemorizado, espantado, con pánico en su vida, en su corazón. No digo que no debamos de tener nosotros precaución. En este caso, por ejemplo, con respecto a esta pandemia que estamos pasando, hay que tener precaución, hay que ser cuidadosos, pero hay que no tenerle miedo a este virus. Es decir, el temor se lo tenemos al Rey de los cielos. Tenemos que caminar con paz en nuestro corazón, con libertad en nuestro corazón. No vamos a ser descuidados, no vamos a ser negligentes, vamos a ser diligentes, vamos a ser entendidos, no vamos a bajar la guardia, vamos a cuidarnos primeramente en lo que esté a nuestro alcance humanamente, y vamos a confiar que en lo que esté fuera de nuestro alcance, el Rey de los cielos cuidará de nuestra vida. De lo que yo no puedo cuidar de mi vida, Él cuidará de mi vida. De lo que está fuera de su alcance, mi hermano, cuidar de su vida, Dios cuidará de su vida. Eso es lo que Él promete, eso es lo que Él promete en su palabra. Amén. Entonces, cuando nos dice el versículo 8, no endurezcáis vuestros corazones. Cuando nosotros endurecemos el corazón, cambiamos el corazón, lo inclinamos a la frecuencia equivocada, a la frecuencia de alguna cosa que no es agradable a Dios, alguna cosa mundana, alguna cosa carnal, terrenal, en ocasiones un resentimiento, un rencor, una amargura, una cosa desagradable. Eso es lo que más endurece nuestro corazón. Cuando uno le da cabida a esas voces y se conecta con esas señales: mira lo que te hicieron, mira lo que habló de ti, mira cómo te criticó, mira cómo te despreció, mira esto, mira lo otro, y comienza a querer meter cizaña el enemigo en tu vida, en mi vida, para que nos conectemos con el rencor, con el desprecio, con la amargura, con todos esos sentimientos negativos, destructivos. Dice el Señor: no te conectes con nada de eso. Solamente hay una conexión que te va a traer bendición, y esa es la conexión del Espíritu Santo de Dios. Conéctate con Él, sintoniza tu corazón a la frecuencia del Espíritu. A eso se refiere Apocalipsis cuando dice el Señor: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En otras palabras, el que tiene oídos para oír, o sea, el que puede sintonizar la voz del Espíritu, el que puede conectarse con la frecuencia del Espíritu. ¿Y qué necesito hacer, hermano, para conectarme con la frecuencia del Espíritu? ¿Qué necesito hacer, hermano, para sintonizar esa hermosa frecuencia del Espíritu de Dios? Lo único que necesito es un corazón abierto, un corazón sensible, un corazón que diga: heme aquí, Señor, heme aquí para hacer tu voluntad, heme aquí, te quiero reconocer en mi vida, heme aquí, te quiero amar, heme aquí, te quiero obedecer, heme aquí, Señor, te quiero respetar, heme aquí, te quiero servir, heme aquí, Señor. Pero decirlo no solamente con los labios, sino con la disposición del corazón. Porque en ocasiones se cumple lo que dijo el Señor: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces el Señor no oye solamente ni mira lo que sale por nuestros labios diciendo: Señor, heme aquí, yo te quiero amar, yo te quiero honrar. No, sino que Él mira lo que hay en el corazón. Y cuando en el corazón hay esa disposición, ese amor, esa entrega, ese deseo de honrarlo, de amarlo, de respetarlo, y tú le dices: Señor, heme aquí, Él mira ese corazón abierto y Él dice: eso es todo lo que necesito. El corazón abierto es aquel que se conecta con la frecuencia de mi espíritu y que se presta para ser moldeado, para ser trabajado, para ser bendecido, para ser transformado. Entonces dice la palabra: no endurezcáis, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación. Oiga lo que sigue diciendo: donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. 40 años vieron, pero nunca creyeron. 40 años vieron, pero nunca obedecieron, nunca honraron, nunca respetaron. Nunca nació un verdadero deseo en la mayoría de ellos de honrar al Señor, de amar al Señor, de servir al Señor.
Solamente era la conveniencia propia, el querer, dame Dios, dame, haz lo que yo necesito, haz lo que yo te pido. Pero no era vivir para Dios, sino que era vivir para sí mismos, y que Dios fuera como un criado de ellos. De alguna forma era el concepto como ellos querían servir a Dios. Entonces no se sirve a Dios de esa manera. Dios no es nuestro criado, Dios no es nada de eso. Nosotros somos los esclavos, los siervos del Dios viviente, y Él es nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro Señor. Él es nuestro amo. Él es aquel que nos indica el camino, aquel que nos enseña lo que debemos de hacer y cómo lo debemos de hacer. Versículo 10 dice: a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Siempre andan vagando en su corazón. Un corazón vagabundo, un corazón vago. Usted ha mirado, por ejemplo, una persona cuando allá en mi pueblo, ¿verdad? En mi infancia, yo recuerdo que los niños callejeros que no se la pasaban en su casa y que nomás andaban por afuera, ¿verdad? Decían, ese niño es un vago, ¿verdad? ¿Por qué razón? Pues porque no tenía casa, no tenía hogar, andaba nomás de vago por las calles, por los callejones, con los amigos por aquí, por allá, ¿verdad? Pero no permanecía en su casa. Nuestro corazón muchas veces se convierte en un corazón vago, en un corazón que no tiene habitación, que no tiene morada, que no tiene estabilidad. Un corazón que no tiene una casa, una vivienda donde ahí vive, donde ahí mora, donde ahí habita permanentemente. En este caso, el lugar donde nuestro corazón debe de habitar es en la presencia de Dios, es en la palabra de Dios, es en la gracia de Dios, es en el amor de Dios. Ahí es donde nuestro corazón debe de vivir, ahí es donde nuestro corazón debe de residir. Pero nuestro corazón muchas veces es un corazón vago. ¿Qué significa esto? Que viene al culto y en el culto dice, sí, Dios, aquí estoy, te alabo, te canto, te glorifico. Sale del culto y se desvía por otro lado y ya anda inclinándose a otras cosas y ya anda por otro camino completamente. Y luego se va al trabajo y ya es otra persona. Ya en el trabajo se comporta completamente diferente. Ya no es el hermanito, ya no dice gloria a Dios ni aleluya, porque qué vergüenza, qué van a pensar de mí, cómo van a saber que yo soy hermano, se van a reír de mí. Entonces nuestro corazón cambia, abandona el estado, abandona la morada, abandona la presencia de Dios y se convierte en un corazón vagabundo, un corazón claudicante, un corazón de doble ánimo, que hoy quiere esto, mañana quiere aquello, hoy va para allá y enseguida quiere para allá. No tiene estabilidad, y esos corazones vagos nunca prosperan, ni en el camino de Dios, ni en la vida, ni en ningún lugar. Dios quiere que seamos personas con estabilidad, que nuestro corazón lo anclemos, lo afiancemos en la presencia de Dios, y que no le permitamos que se nos vaya, que se nos salga de control, que se nos vaya en otro camino, en otra dirección. Porque por naturaleza el corazón es como esos niños hiperactivos, inquietos. ¿Los ha mirado alguna vez? O a lo mejor le tocó tener uno de ellos, o a lo mejor usted era uno de ellos. Pero cuando ve uno los niños, ¿verdad? No sé, de 5, 7, 8, 10 años, que son inquietos, hiperactivos, esos niños que no pueden estar sentados por un momento, sino que, ¿verdad? Que quieren hacer algo y se levantan y van para allá y hacen allá y andan aquí y andan allá y andan por donde quiere, hacen lo que sea, menos estar quietos, ¿verdad? Entonces, ¿y qué hace el padre? El padre, la madre, tiene que andar detrás de él. ¿Y dónde está mi hijo? Ya se me desapareció este muchacho. ¿Para dónde ganó? Anda ahí buscándolo. Y no vieron a mi chiquito, no lo vieron cruzar por ahí. Sí, por allá se fue, hermana, vaya, sígalo. Y ahí va la hermana detrás del niño, ¿verdad? Pues quiero decirle, no piense que solamente batallamos con un niño hiperactivo.
sino que nuestro corazón es un corazón imperactivo, inquieto, un corazón vagabundo, un corazón desordenado, un corazón que se nos va, que se nos sale de control, un corazón que en la de menos nos descuidamos y ya se está inclinando por allá a no sé qué cosa, y ya está viendo por allá lo que no debe de ver, y ya está pensando por allá lo que no debe de pensar, y ya está queriendo hacer lo que no debe de hacer, y ya está hablando lo que no debe de hablar. Ya comenzó con chisme, ya comenzó a criticar a una hermana, ya comenzó con tanta cosa que no debe de salir de nuestros labios, y de repente reacciona la persona, cuando es que reacciona. Algunos no han reaccionado hasta este momento. Esperamos que en esta noche reaccionen, amén. Denle un aplauso al Señor en esta hermosa y linda noche. Cuando reacciona el corazón imperativo, la persona con su corazón imperativo dice: ¿qué estoy diciendo? ¿Qué estoy haciendo? Ya me metí en un problema, ya me metí donde no tenía que meterme. Y gloria a Dios, porque por lo menos cuando reacciona uno, pues gloria a Dios porque por lo menos reacciona, ¿verdad? Es por lo menos una chispa de señal positiva, que hay algo aún todavía que nos hace entender y reflexionar. Pero repito, así nuestro corazón se comporta. Y por eso de este pueblo Dios dice, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. No han conocido mis caminos, no me han reconocido. Han mirado mis maravillas, han mirado mis milagros, han mirado lo que he hecho. He partido el mar en dos, he hecho caer maná del cielo, he cubierto sus vidas con una lumbrera de noche y una columna de nube de día. Les he dado de comer alimento, carne, codornices. Les he dado agua de una roca. Sus vestidos no se han desgastado en 40 años. Su calzado no se ha desgastado, su pie no se ha hinchado. Han mirado obra tras obra tras obra, pero su corazón no ha permanecido. Cuando ven la obra dicen: sí, creemos, alabado sea Dios. Siempre hacían eso, pero apenas pasaba el milagro y ya estaban renegando por otra cosa, y ya estaban quejándose por otra cosa, y ya estaban claudicando, y su corazón ya iba por allá como ese niño imperactivo. Y ahí el Señor tiene que ir tras ese imperactivo, ese niño imperactivo, a tratar de sujetarlo y controlarlo y hacerlo reaccionar para que pueda volver en sí, hablándole, tratando con uno de una y de otra manera. Pero entonces nuestra responsabilidad es tomar control de ese corazón imperativo, porque por naturaleza nuestro corazón, repito, si usted se descuida un momentito, ya está por allá desviándose, ya está por allá inclinándose a otra cosa, ya está tomando otro camino y otra dirección, ya está jugando con fuego, como el niño que por curioso, ¿ve cómo es de curioso un niño? ¿Verdad? Él quiere ver qué pasa y quiere prender un cerillo porque se le hace curioso estar ahí con el encendedor o con los cerillos y prender ahí algo a ver qué pasa, y cuando menos acordó ya quemó toda la casa. O sea, esa es las inquietudes de un niño, y todo se le hace curioso y todo quiere probar y todo quiere saber por qué y qué sucederá si le jalo aquí. Y parece que cuando le dicen no hagas eso, parece que más lo inquietan a decir ve y hazlo, ¿verdad? Porque la verdad es de que así es el ser humano. Uno dirá: ay, hermano, pues sí, así éramos cuando éramos niños, pero ya no somos así. Hermanos, seguimos siendo así, batallando con el corazón, y todavía sigue desviándonos este corazón que se va de vagabundo por un camino y por otro camino. Y es nuestra responsabilidad llamarlo a la cordura, llamarlo a la sensatez, llamarlo al orden, llamarlo a la obediencia, llamarlo a la rectitud, llamarlo, sujetarlo. Porque si tú no sujetas el corazón, ¿quién lo sujetará por ti? ¿Verdad? Podremos decir Dios, pero Dios no hace nada a la fuerza. Dios te va a respetar. Dios respeta la voluntad y la libertad del hombre. Por eso es que dejó que Adán y Eva pecaran, porque no quiso violar su libertad.
Por eso es que Dios, ¿verdad? Puede impedir, pero no impide muchas cosas, porque cuando tú lo estás decidiendo conscientemente es tu decisión. Y cuando tomas tú esa decisión, entonces realmente Dios respeta tu voluntad. Y aunque Él sabe que no te conviene, y aunque sabe que te vas a golpear, y aunque sabe que te va a ir mal, pero Él dice: no puedo violar su voluntad, no puedo respetar, no puedo romper su libre albedrío y a la fuerza sujetarlo. No, prefiero perderlo que retenerlo a la fuerza. Dios prefiere perdernos que retenernos a la fuerza. El que va a estar con Dios nunca va a ser a la fuerza, va a ser por voluntad propia, va a ser con ánimo voluntario, va a ser con amor, va a ser por el que Él quiere obedecer a Dios, va a ser porque es una decisión propia de su corazón, de su ser. Quiere amar a Dios, quiere honrar a Dios, quiere obedecer a Dios. Entonces, por eso nos dice la palabra: y dije, siempre andan vagando en su corazón. No solamente que tenemos un corazón vago, que es el que más nos impide escuchar la voz de Dios. Porque repito, aquí buscamos conectar el corazón con Dios. Y aquí buscamos despejarnos de lo que nos rodea y decir: Señor, quiero escuchar tu voz, quiero que me hables, quiero oír tu palabra, quiero hablar contigo, quiero adorarte, quiero cantarte. Y gloria a Dios, qué bueno. Pero repito, cuando nosotros salimos de este lugar, hay tantas desviaciones, tantas cosas que nos desvían el corazón fácilmente, que nos inquietan como aquel niño inquieto, que nos provocan curiosidad y que comenzamos a buscar ahí y a buscar allá y a probar aquí y a probar más allá, a ver qué hay allí, qué hay detrás de ahí, a ver qué se encuentra en esa puerta, a ver qué hay en ese camino, a ver qué pasa si hago esto. Y en veces dejamos que el corazón curioso, vagabundo, el corazón inquieto, imperactivo, nos desvíe, nos controle, nos manipule. Y ahí es donde Dios quiere que nosotros tomemos control, no con nuestra propia fuerza, sino con la autoridad y el poder de su Santo Espíritu. Él nos da la fuerza para ordenar, para gobernar, para controlar ese corazón vagabundo. Solamente Él nos ayuda a controlarlo, solamente Él nos ayuda a orientarlo, a dirigirlo. Solamente Él. De otra manera, nuestro corazón se llena, repito, de cada cosa rara, de sentimientos, de deseos, de cada cosa que no es necesariamente la voluntad de Dios. Y repito, peor cuando llega el susurro de esas malas voces, de esas frecuencias negativas diciendo: no te dejes, no te quedes callado, ponte al tú por tú, desquítate, véngate, aborrécelo, ódialo por lo que te hizo. Y comienza toda esa provocación, se torna más difícil y más intensa la batalla dentro de nuestro corazón. Entonces, si nuestro corazón no se endurece y se sujeta, permaneciendo en Dios, permaneciendo en la presencia de Dios, vas a comenzar a oír la voz de Dios. Vas a comenzar a percibir la voz de Dios, la dirección de Dios, el cuidado de Dios, la gracia de Dios sobre tu vida de una y de otra manera, en un momento, en otro momento, porque eso es todo lo que Dios está esperando, está buscando de parte de ti, de parte de mí. Él ni siquiera nos dice: lo que yo estoy esperando de ti es que dejes ese mal hábito. Lo que estoy esperando de ti es que dejes ese vicio. Lo que estoy esperando de ti es que dejes ese pecado. Lo que estoy esperando de ti es que dejes esa mala amistad. Ni siquiera eso es lo que dice su palabra. O sea, ¿a qué me refiero? Cuando tú tratas o crees que tienes que dejar aquello para poder acercarte a Dios, para poder ser restaurado, bendecido por Dios, vas a llevarte una decepción y vas a terminar defraudado. ¿Por qué razón? Porque primeramente, al tú tratar de dejar aquello, vas a mirar que no vas a poder dejar aquello. O sea, aquello muchas veces parece ser más fuerte que uno, y vas a sentir que tratas y que no puedes, y que lo dejas por un día y después vuelves a hacerlo al otro día, lo dejas por una semana y vuelves a repetirlo a la siguiente semana, y te terminas presionado y confundido y decepcionado y dices: no puedo.
Mire, mi hermano, usted y yo no podemos hacer nada. El Señor dijo: sin mí nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Y por supuesto se está refiriendo sobre todo a vencer los obstáculos, a quitarnos lo malo, a abandonar el pecado, a romper los patrones repetitivos de círculos viciosos que nos atan y nos estorban y nos manipulan. No podemos nosotros solo hacerlo. Por eso le digo, si pensamos que primero tengo que dejar aquello para luego venir y presentarme delante de Dios y que Dios me acepte y me reciba, estoy con las cosas al revés, equivocadamente. No tengo que dejar aquello primero. El Señor dice, esto es lo que pide y esto es lo que dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Si tú me das tu corazón, yo arranco de tu corazón lo que te estorba, y no batallarás para vencerlo, no batallarás para dejarlo, no batallarás para romperlo, no batallarás para ser libre de ello, porque ya te hice libre yo acá adentro. Dame, hijo mío, tu corazón. Cuando le damos el corazón al Señor, Él no está esperando que le des un corazón limpio y muy ordenado y muy bonito. Y si ya lo tienes así, dice Dios, pues si tú lo puedes mantener limpio, pues entonces manténlo limpio tú. Pero ninguno de nosotros puede mantener el corazón limpio. Lo mantiene uno limpio acercándolo a la presencia de Dios, porque Dios es el que mira lo desagradable que hay ahí, y Él es el que tiene el poder para limpiarlo, para arrancarlo, para quitar lo malo, para ordenarlo, para tranquilizarlo, para centrarlo, para corregirlo, para orientarlo. Es Dios el único que tiene el poder para hacer eso. Entonces uno se acerca a Dios con el corazón tal y como está, porque de otra manera, si yo trato de dejar aquello malo, aquel mal hábito, aquel vicio, aquel pecado, aquella cosa, si yo trato de dejarla, ¿sabe? Quizás la pueda dejar. Yo tengo fuerza de voluntad y la voy a dejar. Mire, mi hermano, todo el que usa la fuerza de voluntad podrá dejar aquello malo, podrá alejarse él de aquello malo, pero aquello malo nunca lo podrá sacar del corazón. Está en el corazón, ese es el problema. Nos da tanto problema con lo que batallamos, sea un mal hábito, sea un vicio, sea una mala actitud, sea una mala acción, sea un pecado, sea lo que sea. Nos da tanto problema porque está dentro de nuestro corazón. Y con lo que más batallamos es con lo que está dentro de nuestro corazón. Porque cuando sale de nuestro corazón, usted no batalla para vencerlo, no batalla para romperlo, no batalla para dejarlo, y lo deja de adentro para afuera, para que sea una verdadera libertad, una verdadera victoria, una verdadera bendición. De otra manera, usted deja aquello, se aleja físicamente de aquello, pero sigue con la batalla en el corazón. Ya me alejé del vicio del alcohol, de la cerveza. Ya me alejé, pero ay, cómo se me antoja. Pero ay, cuando paso por ahí la licor y veo esas cervezas en la tienda ahí como sudando del frío del refrigerador, ahí como que siente algo fuerte aquella persona. A lo mejor se esforzó por dejarlo, pero sigue dentro de su corazón. Todo lo que dejamos con nuestra fuerza de voluntad afuera, es decir, lo externo que dejamos, solo lo dejaremos por un tiempo solamente, porque está acá dentro, y lo que está acá dentro siempre volveremos a regresar a ello. Siempre volveremos a tropezar con ello, siempre volveremos a caer en ello, siempre volveremos a ser jalados por ello, porque es como un imán. Es que no puedo, es que no pude, es que no sé qué pasó. Ya llevaba un mes, ya llevaba 2 meses, pero un descuido y volví a aquello. ¿Por qué razón? Porque yo salí de ello, pero aquello no salió de mí. Es necesario no solamente que tú salgas de ello, es necesario que ello salga de tu corazón, y solamente Cristo tiene poder para sacar aquello de tu corazón y seas verdaderamente libre para la gloria de Dios. Verdaderamente libre cuando sale aquello de ti. Entonces dice: y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mi camino.
no han conocido mi camino. Dios nos invita a que nuestros ojos vean por sus caminos, a que lo reconozcamos en todos nuestros caminos, a que podamos en nuestro diario caminar, nuestro diario vivir, entender y asimilar la presencia de Dios en medio nuestro, y podamos conectar, mantener nuestro corazón conectado a Dios, es decir, sujetado, no vagando por un lado y por otro, no conectándose con una cosa y con otra, no inclinándose a un deseo y a otro, no inclinándose a un placer y a otro, no, sino inclinándose delante del Rey Todopoderoso, y de esa manera será dirigido y escucharemos la voz de Dios hablarnos y ministrarnos de una manera muy especial. Vamos a la palabra, porque el tiempo ya nos avanzó. Hechos capítulo 2, y vamos a leer lo que dice el versículo 1 en adelante. Hechos capítulo 2, veamos lo que dice del versículo 1 al 13. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les apareció lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, y en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos que aquí residentes, tantos judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Veamos rápidamente el efecto que causó el Espíritu de Dios en una multitud de gente que presenció el derramamiento, uno de los derramamientos más gloriosos, más espectaculares que quizás ha habido en la historia de la humanidad. Esto que sucedió acá fue algo glorioso, maravilloso. Yo creo que es una de las ocasiones en la historia de la humanidad donde ha habido un acto tan maravilloso como este, es decir, un derramamiento del Espíritu Santo de una manera tan sobrenatural y tan poderoso como lo hubo en esta ocasión. Veamos entonces, entendemos que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Allí estaba la iglesia, los creyentes, ¿verdad? Y dice que de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual, dice, llenó toda la casa donde estaban sentados. Nos sigue hablando la palabra, dice que se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y se asentaron sobre cada uno de ellos. Y agrega: y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Pero luego nos enseña la palabra de no solamente este grupo. Quiero hablarle de tres diferentes grupos rápidamente en este pasaje. Este grupo de creyentes,
sino que el versículo 5 dice: moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. O sea, había judíos de todas las naciones bajo el cielo. Y comienza a dar una lista de una serie de naciones, ¿verdad? Solo se les olvidaron los mexicanos y los centroamericanos ahí, pero casi cabíamos ahí también. Cuando vino este estruendo y este derramamiento, y dice que moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y dice: y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en que hemos nacido? Veamos esto. Cuando se derrama el Espíritu Santo de Dios, causa diferentes efectos en diferentes personas. Uno pensaría, donde el Espíritu de Dios se derrama, ahí todo es bendición y victoria, y todo es un efecto bonito y hermoso y maravilloso. No es así. Y para ejemplo usamos este pasaje que estamos leyendo, donde en ninguna otra ocasión creo yo que podemos pensar un mejor ejemplo, o usar un mejor ejemplo de un verdadero y sólido derramamiento del Espíritu Santo. Sin embargo, aunque fue un derramamiento verdadero, el Espíritu de Dios derramándose de una manera maravillosa e inigualable e incomparable, sin embargo, causó diferente efecto en diferentes personas. Y quiero hablarle rápidamente de tres diferentes tipos de personas, en cómo causa el Espíritu de Dios un diferente efecto en diferentes personas. Primeramente, cuando miramos en el versículo 6 que dice: y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Que hablaban las maravillas de Dios. Sin embargo, ellos estaban confusos. No piense que las lenguas que hablaban en aquel entonces en Pentecostés no eran lenguas angelicales, como las que usted escucha hablar muchas veces a diferentes hermanos en un culto, sino que estas lenguas eran lenguas inspiradas por el Espíritu Santo, pero eran lenguas humanas. O sea, eran lenguas, por así decirlo. Uno comenzó a hablar en chino, otro en ruso, otro en francés, otro en italiano, otro en... Cada uno comenzó a hablar en un idioma que no conocía. O sea, no era posible que un mexicano estuviera hablando en chino. ¿Verdad? ¿Cómo? Si no es chino, si nunca ha ido a China siquiera, ni un amigo chino tiene. Pero dele un aplauso al Señor. ¿Cómo es posible que esté hablando en chino, por así decirlo? Era el Espíritu de Dios obrando en aquel grupo de creyentes. Pero dice que esto causó confusión en algunos. Y le hablo de tres diferentes tipos de personas. Se dice, el primer tipo de personas son aquellos que no saben ni entienden lo que está sucediendo. O sea, viven toda la vida confundidos. Viven toda la vida desorientados, nunca entienden, nunca viven una vida centrada. Siempre están confundidos en su desarrollo, en su caminar, en su corazón. Su corazón es un corazón desorientado. Siempre no saben en sí si hacer esto, hacer aquello, si hacer una cosa o hacer otra. Y su vida es una confusión. Y viven siempre en ese estado, en el estado de confusión. Son los que de alguna manera, repito, no saben lo que está sucediendo a su alrededor. Pueden mirar la acción del Espíritu de Dios, pueden mirar los milagros como el pueblo de Israel, pueden mirar las obras maravillosas de Dios como el pueblo de Israel, que miró que el mar se abrió y todas las maravillas que Dios hizo. Pero esta clase de personas no saben, no entienden lo que está sucediendo. Dios pasa en medio de ellos y ni cuenta se dieron de lo que está pasando, porque
porque viven confundidos. Viven confundidos. Ese era un tipo de personas que estaba en este lugar, y el Espíritu de Dios pasaba por ese lugar, se derramaba en ese lugar, pero estas personas solamente estaban confundidas. Los confundidos son los que no saben lo que sucede. No saben lo que sucede. Luego hay otros que saben y miran lo que está sucediendo. Saben y miran y se dan cuenta lo que está aconteciendo, pero solamente son los mirones, los espectadores, los curiosos, los porristas, los oidores olvidadizos, los conocedores, pero no los hacedores de la palabra del Dios de los cielos. Bendito el nombre del Señor. Vea usted que en el versículo 6 encontramos primero a los que no sabían lo que estaba pasando. No sabemos qué está sucediendo, no sabemos, no tenemos idea qué pasó, qué sucedió ahí. Estaban confusos y no se daban cuenta, no entendían, no sabían lo que estaba pasando. El segundo grupo, dijimos, son los que saben, miran y solo se asombran de lo que está pasando. El versículo 7 nos describe este grupo: y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad. Vean, podían ver, podían entender que algo estaba sucediendo. Dice, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en su lengua en que hemos nacido? Entonces este segundo grupo son los que saben lo que está sucediendo, pero repito, solamente son mirones, son espectadores, son curiosos. Hermano, no hay peor cosa que venir a la iglesia, venir a un culto y ¿de qué habló el hermano? ¿De qué predicó? ¿Quién sabe? No le entendí, ni sé ni de qué habló. Un cristiano confundido que viene a los cultos y no entiende lo que está sucediendo. No percibe la voz de Dios, no percibe lo que Dios está hablando. Y luego vienen los que sí saben, los que sí entienden. Oh, sí, oh, Dios habló, oh, qué linda palabra. Y entienden, y son los que se quedan muchas veces atónitos y maravillados. Pero si solo nos quedamos a ese grado y solamente nos quedamos mirando, y solo somos espectadores, y solo somos curiosos, y solo somos porristas, solo somos oidores pero no hacedores, entonces no vamos a lograr gran cosa. Esos son el segundo tipo de personas, de creyentes que hay en el camino de Dios, y nosotros debemos de ser mejores que ellos. No debemos de quedarnos solamente mirando. No se quede mirando, sino al contrario, busque experimentar, busque recibir, busque llenarse del poder de Dios. No solamente vea cómo Dios toca a aquel hermano, cómo Dios obra en aquella hermana. No se asombre y se maraville solamente de lo que Dios hace, sino que usted atrévase a creer y a recibir de parte de Dios las maravillas del Dios de los cielos. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Y el mismo derramamiento del Espíritu de Dios a unos les causó confusión, a otros les causó que miraran y estuvieran atónitos y maravillados. Unos no sabían lo que estaba pasando, confundidos. Otros sabían lo que estaba pasando, pero solo se maravillaban y estaban atónitos. Pero hasta ahí llegó su vida. Solo fueron espectadores, solo fueron curiosos, solo fueron oidores olvidadizos. Pero viene el tercer grupo, que estos no son solamente los que no saben lo que está pasando, no son solamente los que entienden o miran lo que está pasando, sino estos son los que provocan que algo suceda. Provocan que algo suceda. Provocan que algo suceda. Ese es el tipo de cristianos que había en la iglesia primitiva. Los primeros cristianos, los 120, que ellos estaban en el aposento alto, ellos provocaron que esto sucediera. Ellos estaban unánimes, orando, suplicando, alabando a Dios. Ellos estaban buscando la presencia de Dios, y de repente vino como un estruendo fuerte y llenó toda la casa donde estaban sentados, aleluya, donde estaban orando, donde estaban adorando a Dios. Ahí llegó la presencia de Dios. Entonces no seas un hermano confundido que no sabe lo que está pasando.
No seas un hermano que sabe lo que está pasando, pero solo te maravillas de lo que está pasando y solo es un espectador de lo que sucede. Sé un hermano que provoca que algo suceda, que provoca que se derrame el poder de Dios sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu matrimonio, sobre tus hijos, que provoca. Nosotros somos conductos en esta tierra del poder de Dios, del Espíritu de Dios, y podemos provocar que Dios se derrame, que Dios obre, que Dios intervenga, que Dios haga maravillas en la vida de los hombres, en la vida de la familia, en cualquier necesidad que podamos tener. Seamos cristianos que provocan que algo suceda. No seas de los que no saben qué sucede. No seas de los que saben lo que está sucediendo, pero hasta ahí llegas. Sino sé de aquellos que provoca que algo sucede. Estos son los verdaderos cristianos. Estos son los hacedores de la palabra. Estos son los que están siempre dispuestos. Estos son los que no son conformistas. Estos son los que no se resignan a perder. Estos son los que siempre se mantienen buscando una bendición. Los que no se detienen y se limitan a pesar del obstáculo, a través del estorbo. No importa lo que haya, se mantienen siempre peleando esa buena batalla para la gloria y la honra del Señor. Entonces Dios quiere que nosotros seamos esa clase de cristianos, porque el Espíritu de Dios se derrama muchas veces, se mueve, se manifiesta, y no todos lo captan de la misma manera. Algunos lo captan y provoca el Espíritu de Dios que sean hacedores de maravillas, hacedores de la palabra de Dios, hacedores de cosas lindas de parte de Dios, de acciones lindas, de palabras hermosas, de bendiciones hermosas, hacedores. Provocamos que algo lindo suceda, provocamos que algo surja donde no hay nada, por así decirlo. Entonces esa es la clase de cristianos que nosotros debemos de permitir que el Espíritu de Dios nos convierte y nos transforme. No te quedes solamente asombrado mirando lo que Dios hace. O peor tantito, no te quedes confundido sin entender lo que Dios está haciendo y en tu vida no entiendes nada y tu vida es una vida sin entendimiento, sin propósito. No seas esa clase de persona, sino sé una persona a quien el Espíritu de Dios llene, a quien el Espíritu de Dios transforme. Una persona que provoque cambios, primero en su propia vida, primero en su corazón, primero en su caminar, primero en su vivir. Que el Espíritu de Dios provoque algo nuevo, produzca algo nuevo, obre algo diferente. No solamente espectador, no solamente, como dice acá la palabra, estaban atónitos y maravillados mirando, pero nada sucedió en esa gente. Otros confusos sin entender. Nada sucedió, se quedaron confusos y limitados. Pero aquellos 120 que estaban en el aposento alto, estos 120 eran creyentes verdaderos, hacedores, provocadores del Espíritu de Dios sobre sus vidas. Provocaron que el Espíritu de Dios se derramara, provocaron que el Espíritu de Dios los transformara, provocaron que el Espíritu de Dios los invistiera, los revistiera, los usara, los dirigiera y comenzara a darles lenguas para hablar. Lenguas, no lenguas angelicales, lenguas humanas, para testificar del poder de Dios. Y al chino que venía de China, al judío chino, le hablaban en chino. Y al que venía de Italia le hablaban en italiano. Al que venía de Japón, en japonés. Y a cada uno los oía en su propia lengua. Y decían: ¿cómo estos galileos que son de aquí de Galilea nos hablan a cada uno nuestro idioma? Es imposible esto. Es imposible para los hombres, pero esto es lo que provocaron aquellos 120. Que el Espíritu de Dios usara sus vidas, cambiara sus vidas, transformara sus vidas, impactara sus vidas. Provocaron que el Espíritu de Dios llenara sus vidas para ser instrumentos de bendición, instrumentos de transformación, instrumentos de cambio, primero en ellos y después en aquella gran multitud que solo estaba confusa,
maravillada, atónita, y que no entendía lo que estaba pasando, siendo que era el mismo poder de Dios, el mismo Espíritu Santo de Dios, el que se estaba derramando en aquel lugar. Amén, mis hermanos. Me explico. El tiempo se nos ha ido. Aquí me voy a detener y le voy a invitar que nos pongamos de pie.